Queridos hermanos, hoy nuestra mirada está puesta en Dios, hecho hombre para nuestra salvación. Celebremos con alegría nuestra fiesta patronal del Santísimo Nombre de Jesús. Nos ponemos de pie y cantamos. Queridas hermanas, queridos hermanos, celebramos al Señor en este segundo domingo después de Navidad, congregados aquí en la capilla del Santísimo Nombre de Jesús, celebrando las patronales, los que estamos aquí presentes, aquellas personas que a través de las redes comparten esta Eucaristía, rezando para que el nombre de Jesús reine en nuestros corazones, reine en nuestra vida y proteja la vida de esta comunidad. Rezamos por la paz en el mundo, por la paz en Venezuela, rezamos al Señor por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, especialmente de Esther, Inés y Facundo al cumplirse el segundo año de su partida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Con humildad pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Tú que eres rico y te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres fuerte y te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres grande y te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Les recuerdo que está el Padre Guido confesando afuera para los que quieran reconciliarse con el Señor. Está fresquito, el viento se lleva los pecados también, así que pero tenemos la posibilidad de reconciliarnos con el Señor con este servicio que el Padre Guido está prestando. Alabamos a Dios uno y trino diciendo juntos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por la claridad
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría de Dios se instala entre los hombres. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. Él me creó, me hizo instalar mi carpa y me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me he establecido en Sion. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Repetimos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Repetimos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos sido llamados a la esperanza. ¿Cómo respondemos? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Palabra de Dios. Reconocemos la condición humana de Jesús, Hijo de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Celebramos el santísimo nombre de Jesús, que es la vocación que da patronazgo a nuestra capilla, pero por estar celebrando hoy ya las vísperas del segundo domingo después de Navidad, los textos litúrgicos, como los textos bíblicos, son los del segundo domingo después de Navidad, que no se riñen para nada con el santísimo nombre de Jesús, porque son textos profundamente cristológicos, todos, particularmente la segunda lectura y el Evangelio. Como todos los años, el Evangelio que se nos regala es el prólogo del Evangelio según San Juan, que es una mirada distinta, pero claramente complementaria, del misterio de la Navidad. Venimos contemplando los distintos textos el relato de la imagen del nacimiento del Señor. Jesús, María, José, con todos los detalles tradicionales y bíblicos que conocemos, que disfrutamos y que nos inspiran profundamente. Hoy la perspectiva es distinta. El prólogo del Evangelio de Juan es una obra única, es un prólogo no literario, sino más bien un prólogo teológico, que en estos versículos que hemos escuchado se sintetiza de alguna manera el contenido de todo el Evangelio de Juan. La luz, la vida, las tinieblas, y tiene su ápice, su clímax, su punto culminante en el versículo 14, donde dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa frase cortita resume todo el misterio de la Navidad en clave teológica desde la perspectiva de Juan, con esta característica particular que en 6 oportunidades se define a Dios como palabra. Se define a
Dios como palabra. Haciendo pie en parte de lo que escuchamos en la primera lectura en el libro del Eclesiástico en perspectiva de sabiduría, a Dios se lo llama palabra. ¿Qué significa esto? Que Dios se comunica, que Dios sale de sí, que Dios se revela, que Dios se da a conocer. Porque toda palabra dicha, escrita o gesticulada es ¿para qué? Para comunicarse, para revelar parte de la interioridad. Toda palabra dicha es justamente para ir al encuentro de un otro, sea en el lenguaje oral, sea escrita o sea gesticulada. Significa entonces que Dios sale de sí, es comunicación, es diálogo, sale al encuentro de cada uno de nosotros para buscar nuestra interioridad y nuestro ser. Por eso, en este sentido, comparto 3 breves puntitos teniendo como eje el verbo escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra dicha, escrita o gesticulada reclama ¿qué cosa? La actitud de escucha. Y los 3 puntitos los sintetizo teniendo como horizonte el verbo escuchar en 3 perspectivas. Escucharlo, escucharme, escucharnos. Escucharlo a Dios, escucharme, mi corazón, mi interioridad, escucharnos en los vínculos cotidianos. Teniendo como horizonte el Dios que es palabra, en primer lugar, elegir empezar el 2026 con la actitud de escucharlo. ¿Qué puedo hacer para escuchar mejor a Dios? Nos invita a revisar nuestra esfera espiritual, nuestra esfera de oración. ¿Cómo lo escucho en la misa? ¿Cómo lo escucho a Dios leyendo su palabra escrita? ¿Cómo lo escucho a Dios en mi oración personal? Con la Biblia, con el rosario, con una vocación particular, con una espiritualidad particular en función del movimiento, la institución, la tradición o la devoción particular que cada uno tenga. Asumir este gran desafío de, en este mundo contemporáneo, marcado de tensiones, marcado de muchas dificultades, asumir el desafío de escuchar a Dios. ¿Cómo en medio del mundanal ruido de este tiempo contemporáneo puedo escucharlo? Mejorar, optimizar, darle luz a mi experiencia espiritual para escuchar a Dios. Primer puntito, escuchar. Segundo puntito, escucharme. En esta experiencia de oración, aprender a escucharme a mí mismo. Escuchar el latido de mi corazón, auscultar mi corazón, mi tiempo, mi realidad, a ocultar las palabras con minúsculas que brotan de mi existencia y con la cual me voy revelando y me voy dando a conocer. Esto no lo digo como una introspección psicológica, que está muy bien hacerlo. El escucharme tiene que ver con la interioridad espiritual, porque lo estoy haciendo ¿ante quién? Ante Dios, pero dejando que brote de mi corazón y de mi existencia lo que hay. Habrá palabras bellas en mi corazón, en mi experiencia y en mi vida. Y habrá palabras que no son tan bellas, pero que son parte de mi vida, de mi historia, de mi familia, de mi pasado, y que tengo que aprender ¿a qué? A escucharlas. Por eso, el desafío de escucharme es sumamente importante. Implica superar la tentación de la superficialidad, superar la tentación de esconder o anestesiar aquello que no me gusta de mí mismo y que sin embargo lo tengo que sacar a luz para que el Señor, con el poder de su gracia, pueda transformar aquello que sea negativo y obviamente potenciar aquellas palabras positivas, santas, que hay en mi corazón, en mi vida, en mi historia. ¿Qué implica para mí hoy comenzar este 2026
con el desafío de escucharme. ¿Qué dice mi interioridad? ¿Qué digo de mí? ¿Qué digo de mi realidad? ¿Qué digo de mi historia? ¿Cuáles son las palabras que me definen? Hasta podría ser un ejercicio práctico. ¿Qué 2, 3 palabras hoy me definen a mí en este momento de mi historia, mirando mi interioridad? Insisto, es introspección, pero no solamente psicológica. Es espiritual, es teologal, ante la presencia de un Dios que sabe mi encuentro, un Dios que es palabra, un Dios que se revela, un Dios que se da a conocer. Primer puntito, escucharlo. Segundo puntito, escucharme. Tercer y último puntito, escucharnos. Si el mundanal ruido nos complica muchas veces en nuestra interioridad para escucharlo, para escucharme, cuánto más el mundanal ruido nos complica muchas veces en los vínculos más cercanos, familia, amigos, grupos de espiritualidad, para aprender a escucharnos. Vivimos en la era de los grandes medios y de las redes, que no son malos, que son muy buenos en sí mismos, pero a veces al utilizarlos mal, rompemos la capacidad de justamente escucharnos. Sobran ejemplos en memes y ediciones de sobra de ver familias, grupos de personas, cada uno con su celular, pero no comunicándose entre sí. El problema no es el celular, el problema no es la red, el problema no es el servicio, eso es bueno, el problema somos nosotros, que desde Dios, desde un Dios que se revela, que sale de sí, que se da a conocer, un Dios que es comunicación, que es diálogo, que es vínculo, nos invita a renovar nuestros vínculos, aprendiendo y ejercitando el escucharnos. Y revisar nuestra familia con la responsabilidad que le compete a cada uno. Revisar nuestros grupos de amigos, nuestros grupos pastorales de espiritualidad. ¿Nos estamos escuchando? ¿O hay monólogo compartido? ¿O hay solamente cáscara? ¿Hay solamente superficialidad? Escucharnos significa el ejercicio anterior de escucharme y de escucharlo, para entonces poder descubrir que la interioridad del otro tiene algo para decir, para entender que la palabra del otro, de alguna manera, toca mi corazón y mi vida. ¿Le dejo al otro que diga su palabra? ¿O cuando dijo la primera sílaba, ya lo corto? ¿O cuando dijo la primera sílaba, ya bajé la persiana y termina siendo una suerte de monólogo compartido? No es fácil hacer el ejercicio de escucharnos, meterme en el corazón del otro, meterme en el zapato del otro, captar su horma y desde ahí poder claramente escuchar esa palabra que tiene para manifestar. Palabra dicha o no dicha. Descubrir y decodificar que a veces el silencio es una palabra. La reacción del otro en el contexto familiar, en la educación de los hijos, en la experiencia de niñez, de preadolescencia, adolescencia, en juventud, los procesos que vamos viviendo, cada etapa tiene algo particular que implica de una u otra manera poder descubrir en el otro. No es fácil escucharnos, pero lo vamos a lograr, sobre todo si aprendemos a escucharme cada uno y por sobre todas las cosas, si le damos a nuestros vínculos una dimensión teologal y asumimos el gran desafío de escucharlo a Dios, que es palabra con mayúscula, que es comunicación, que es revelación y que en su santísimo nombre, en Jesús, su Hijo, la revelación plena viene a darnos vida, luz y abundancia. Que podamos claramente este segundo domingo después de Navidad pensar en el misterio del Dios hecho hombre, el Dios hecho carne, a la luz del prólogo del Evangelio según San Juan,
asumiendo el desafío de escucharlo, escucharme y escucharnos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí arriba a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevamos a Dios nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos: Señor, habita entre nosotros. Señor, habita entre nosotros. Por la Iglesia, para que transmita fielmente la palabra de Dios en todo el mundo, oremos. Señor, habita entre nosotros. Por el Papa León, nuestros obispos, sacerdotes, para que comuniquen la buena noticia con alegría y esperanza, oremos. Señor, habita entre nosotros. Por los enfermos y marginados de nuestra sociedad, para que sientan la presencia de Dios en sus vidas, oremos. Señor, habita entre nosotros. Por nuestra comunidad, para que vivamos en la gracia y la verdad que nos llegan de Jesús, oremos. Señor, habita entre nosotros. Padre bueno del cielo, todas estas intenciones, las que guardamos en lo profundo de nuestro corazón, encomendando al querido pueblo venezolano, todo esto te lo ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asientos para hacer nuestra ofrenda. Les recordamos que tenemos el cuaderno en los bancos del templo y también en la cartelera, para que quien lo desee pueda realizar su ofrenda por estos medios digitales. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, para que nos muestres el camino de la verdad y nos prometas la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición,
no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan Ignacio, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, San José su querido esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
llenos de alegría por ser hijos de Dios, escuchándolo a Él, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos, a tu familia, a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Acercar dos ministros de la comunión de su comunidad. Muy bien, muchas gracias. Recuerdo que voy a dar la comunión para personas celíacas, ahí desde el ambón a la izquierda de ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La palabra hecha carne. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo soy digno de que estés en casa, pero la palabra de Nos acercamos a recibir a Jesús cantando. Señor,
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que humildemente la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo martes celebramos la Epifanía del Señor, los magos venidos de Oriente. Va a haber misa a las 20 horas, aquí en la capilla para todos los que deseen participar. Y el sábado y domingo mantenemos el horario de las 20 y el próximo sábado, 10 de enero, 18:30 horas, vamos a hacer la bendición de la imagen de Lourdes del oratorio a cielo abierto que hay en Norwich, que es el barrio que está aquí al costado. Se va a poder ingresar, vamos a celebrar la misa. Yo ya bendije el oratorio en el mes de septiembre, ahora está bajo la advocación de la Santa Cruz y la Virgen de Lourdes. Tenemos una imagen de Lourdes, vamos a hacer la misa y bendecirla. Para el que quiera participar, puede participar. Entonces, sábado 10 a las 18:30 horas, después aquí a las 20, como todos los sábados, va a estar la Eucaristía. A la salida les van a ofrecer el volante con las redes de la parroquia Fátima Mar de Ajó y también mis redes públicas, donde tienen los horarios para que cada uno pueda estar a tiro con los distintos momentos que tenemos, además de los servicios de los 3 puntitos y otros elementos de espiritualidad bíblica para el que desea realmente tener estos espacios de formación. Nos disponemos para recibir la bendición que viene de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo, como siempre, encomendándole la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, el tiempo de descanso que tienen muchos de ustedes aquí en Costa Esmeralda y la zona, para que sea un tiempo realmente fecundo, y encomendamos también en la querida patria de Venezuela, en este momento particular que están viviendo, para que la libertad, la democracia y los valores genuinos del Evangelio se puedan dar en medio de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Virgencita de Fátima, ruega por nosotros. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Pidamos la gracia de vivir y proclamar el santísimo nombre de Jesús. Nos despedimos cantando.